Muy buenas a todos, bienvenidos a la novena ronda Tata Steel Masters y bueno, parece que todo cuadra, ya que si miramos rápidamente la clasificación, tenemos en primera posición y empatado de puntos a Magnus Carlsen contra Šakriyar Madmeyarov. Se enfrentan en esta partida, novena ronda, muy interesante. Y bueno, vamos a ver qué pasa a continuación. De momento de 4 en el tablero, a lo que Madmeyarov, llevando las negras, contesta con caballo F6. Caballo F3, D5, jugando de momento simétricamente, y tras estos movimientos C4, E6, gambito de dama declinado. Aquí nuevamente Magnus Carlsen emplea quizás una de sus armas favoritas, al menos la utilizó contra Nepomniachtchi en el Campeonato del Mundo y también la ha utilizado en este torneo, dándole muy buenos resultados. D por C4 por parte de Madmeyarov, ganando un peón, y tras estas jugadas entramos en el sistema catalán, ¿no? Las blancas, bueno, pues han fianchetado, de momento han entregado un peón, pero a cambio ya tienen un poderoso alfil que de momento, bueno, pues está escondido detrás de su caballo. Madmeyarov continúa la partida con alfil B4, jaque, alfil D2, y aquí se decide jugar A5. En caso de que pudiesen venir cambios, pues bueno, aunque hay peones doblados para las piezas negras, quizás tendrían cierta ventaja en la posición, y bueno, pues torre abierta también para las negras, la torre de A8 y columna abierta, quería decir, y bueno, pues todo les cuadraría. Es por eso que en esta posición Carlsen de momento decide enrocarse, y también tras enroque en corto la partida continúa con E3. Este movimiento se considera muy secundario, estamos en la jugada número 8 y al igual que hiciese Carlsen en partidas anteriores, bueno, pues siempre se está yendo o intentando salir de la teoría o de lo más trillado o más jugado, pues en cuanto puede, con ideas nuevas. De momento E3 en la posición, y aquí Madmeyarov también hace esta jugada muy interesante, torre A6. El tema es que aunque desarrolla tempranamente la torre, bueno, pues la quita de esta diagonal que siguiendo alguna de las líneas, en cuanto las piezas blancas jueguen caballo E5, pues pueden meter cierta presión al punto de B7, y por detrás, como vemos, está la torre. Es verdad que hay caballo D5, son otras líneas también del sistema catalán, y de momento tras estas jugadas se desarrolla pieza dama C2 tocando el punto de C4. Tras estos movimientos B5, como vemos, Madmeyarov tiene peón de más y además lo tiene, al menos de momento, bien defendido, e incluso tiene un 3 contra 2 en el flanco de dama. No obstante, Carlsen pues sigue con su presión, juega 4, de momento B5 está atacado hasta en una ocasión, y para defender dicho punto pues se decide jugar C6. Tras estas jugadas caballo C3, caballo A3 es posible, pero quizás caballo C3 un poquito mejor, ya que a la vez de que se ataca nuevamente el punto de B5, pues este caballo en C3 refuerza quizás los movimientos de las blancas, que en algún momento pueden jugar E4 y D5 buscando algún tipo de ruptura central. Es verdad que las piezas negras pues tienen bastante arsenal defendiendo dicha casilla, pero bueno, vamos a ver cómo continúa la partida. Hay que defender este peón 2 veces si se quiere mantener esa ventaja, al menos en lo que al material se refiere, y aquí posibilidades es dama B6, se retiraría de la columna central, quizás del control o la defensa de D5, y decide jugar torre B6. La partida continúa con E4 y tras estos movimientos alfil E7 volviendo con el alfil. El tema es que casi sería necesaria una jugada como alfil E7 o H6, ya que si hacemos algún otro movimiento, y para verlo muy rápidamente para las negras, se pueden meter en problemas muy rápidamente. Una jugada como alfil B7, bueno, pues ahora estaría muy bien jugar E5, ya que este caballo se tiene que retirar y al venir a D5 ha dejado de defender en H7. El problema es que tras caballo G5 se está amenazando mate en H7 y las piezas blancas, pues las piezas negras podrían de momento salvarlo con G6. El tema es que tras traer el caballo de vuelta nuevamente a E4, pues existen agujeros en el cual en algún momento podría saltar el caballo, un poquito más adelante quizás a la casilla D6, también alfil H6 sería bastante interesante, y bueno, pues ya tendrían quizás cierta ventaja o bastante debilidad las piezas negras en torno al flanco de rey y sus casillas negras. Todo esto no ocurre, ya que aquí Madmeyarov decide jugar alfil
alfil e7. La partida continúa ahora sí con e5 y tras caballo d5 la diferencia o el haber traído al alfil a esta posición, pues bueno, de alguna manera controla también la casilla del caballo en g5 y hace las veces de h6, ¿no?, que hemos visto anteriormente. Por supuesto, como habíamos dicho, alfil b7 y hemos tratado en la línea, pues era erróneo para las negras, y de momento tras estas jugadas Magnus Carlsen decide capturar en b5. El tema es que bueno, pues se abre la columna A y aquí hay bastantes cosas que comentar. Si las blancas capturan directamente en d5, se abre por un lado la diagonal para el alfil y capturar el peón que tienen pendiente, pero además clava la torre de b6. Como vemos, el caballo en d5 ataca la torre, y si ahora las piezas negras jugasen dama por d5, pues se meten en problemas rápidamente. Caballo g5, hay mate con la dama en h7, y además se ha abierto la diagonal para capturar la dama, y con ello, pues bueno, primero hay que salvar el mate lógicamente, pero te cae la dama y con ello la partida. En esta misma posición, si no dama por d5 se captura con un peón, por lo tanto la dama de momento estaría salvada. Existe esta jugada alfil por a5 en la que, bueno, pues tras estos movimientos b4, aquí las piezas blancas pueden capturar en la posición, y tras dama por b6 se tendría que jugar esta posición muy complicada que dan cierta ventaja a las blancas debido a que ya cuentan con calidad de más. No obstante, si en esta posición, pues bueno, se intenta amenazar mate, lógicamente el caballo está cayendo por el ataque del alfil, ¿no? La partida, como decimos, Carlsen al menos de momento evita estos temas, decide capturar en b5 y tras estas jugadas se juega c por b5. Por comentar un momentito este movimiento quizás muy interesante para las negras, ya que evitaría esta entrada finalmente que va a venir por parte del alfil en a5. El tema es que con caballo b4 se está tocando la dama y tras esta retirarse se podría ganar este peón en b5 y tras estos movimientos torre por a5. Lo que han permitido las piezas negras es que las blancas recuperen ese peón que tenían de ventaja, por lo tanto el material es el mismo, pero a cambio han evitado que este alfil en d2 pues pueda llegar a posiciones de clavar o atacar a la torre, y en la diagonal se encontraba la dama. No obstante, bueno, pues Madmedyarov decide capturar directamente, y ahora sí, tras estos movimientos, caballo por d5 se abre la diagonal para el alfil. Mientras tanto, e por d5, ya que, bueno, pues si dama por, ya lo hemos visto anteriormente, podría venir el caballo a g5 con descubiertas y cae la dama y con ello la partida. Por lo tanto, peón por, y ahora se juega alfil por a5 por parte de Magnus Carlsen. La partida tras estos movimientos, único movimiento para mantenerse de alguna manera con vida en la partida es caballo c6, a un movimiento como por ejemplo b4, la línea podría continuar con caballo d2. Es tremenda esta línea, pero yo creo que muy interesante ver rápidamente. A estas jugadas alfil e6 defendiendo, ya que el caballo, bueno, pues se ha retirado y así la dama no tiene que estar pendiente de este peón de d5, sino de la torre en caso de que venga la captura. Alfil e6 protege al peón, pero el tema es que existe este sacrificio en c4 y tras peón por d5 por parte de las blancas atacan al alfil, y en caso de retirarse a c8, d6 es muy fuerte. Este alfil prácticamente sin salida o sin casillas donde retirarse, pues bueno, aunque una opción es g5, hay líneas que indican que no es lo mejor, quizás los cambios perdiendo material pues serían lo más correcto, y a estas jugadas dama por d6, es verdad que las negras han ganado de momento un peón, pero a cambio tienen pieza de menos. Además, pues bueno, está cayendo la torre de b6 y por un peón las piezas blancas tienen calidad en esta línea. Por lo tanto, b4 no es posible. Quizás el mejor movimiento es caballo c6, el que hace Madmedyarov, de alguna manera tocando el alfil de a5 y obligando a esta captura, ya que si no, bueno, pues perdería la opción de ganar la calidad. Dama por b6, y tras estas jugadas la partida continúa por parte de Carlsen con torre a8. El tema es que si vemos las blancas cuentan con esa
calidad que comentamos de más, pero a cambio tienen un peón más débil, también hay un 2 contra 1 a favor de las negras, tienen pareja de alfiles, pero también una posición en la que tampoco tienen mucho espacio, como vamos a ver a continuación. Tras estos movimientos se juega h6, pensando en este doble que hay por parte de las negras en d4 ganando un peón central, y en caso de haber cambios podría caer este peón de e5. El tema es que las piezas blancas tienen torre de 1 y todos los peones que han perdido pues los pueden recuperar en las próximas jugadas. Primero torre por d5, se ataca a la dama y aunque se dé un jaque, alfil f1, y tras estas jugadas pues bueno, se puede jugar g6 dando también un respiro al rey, torre por b5 y como vemos pues bueno, las blancas dominan completamente el tablero. Esto no ocurre, esta captura se juega h6 y tras estas jugadas torre f a 1. Por lo tanto Carlsen tiene total control sobre la columna abierta y además, bueno, pues de momento tiene dormido este alfil de casillas blancas que vamos a ver si coge fuerza en la posición. Alfil e6 defiende el peón de d5, Madmeyarov, y tras estos movimientos dama de 1. Con esta jugada pues se defiende el peón de d4 hasta en 2 ocasiones. Ahora sí, la partida continúa con este 2 contra 1, b4, b3 siendo la mejor jugada para las blancas, y tras c3 es verdad que tienen un peón pasado, pero a ver cómo lo pueden acompañar. Como vemos, tras alfil e6 también hay tensión por parte de las torres en la última fila, pero de momento no ha habido capturas. Tras estas jugadas, de hecho, Carlsen retira la torre a 6 tocando la dama, dama c7, y tras caballo e1 la idea de Carlsen es traer el caballo a c2. Por un lado volvería a defender este caballo de f3, el punto de d4 también está protegido por la dama, pero el caballo desde c2 pues sería un gran defensor en la posición. Tras estas jugadas Madmeyarov tiene que hacer algo y la verdad que bueno, pues casi no hay movimientos, ¿no? Una jugada como por ejemplo dama de 7 podría ser correcta, de alguna manera esperando a ver cómo le va viniendo pues el ataque, pero juega f6 con la idea de activarse. El tema es que si aquí las blancas pues bueno, cambian en f6, el alfil coge un poquito de fuerza, también con el caballo pues tocan el punto de d4 y a caballo c2 la partida continúa con cierta ventaja para Magnus Carlsen. No obstante, aquí decide en esta posición, como decimos, no juega dama de 7, sino que juega f6 y la partida continúa no con caballo c2, sino con caballo d3. Se deja por un lado Carlsen el peón de d4 sin defender, pero a cambio, bueno, pues busca quizás un salto con el caballo a e5 en caso de que ocurra f por e5. Además, y en caso de que no ocurra, caballo f4 es una posibilidad, por lo tanto se está activando mucho con esta pieza, y tras estas jugadas y f por e5, bueno, pues la partida continúa con caballo por e5. Aquí podríamos pensar en no capturar por parte de las negras y jugar rápidamente esta captura. El tema es que se abre la fila y cae la torre. Posteriormente caballo por e6 es una alternativa, pero tras finalmente alfil por d5 el caballo está clavado, no está defendido, y aunque se intente defender con la dama pues vendría una segunda pieza atacándolo y bueno, pues está clavado, ¿no? Por lo tanto las blancas están ganando. Por eso no se hace, bueno, pues esta jugada de capturar en d4 a unas sabiendas que el alfil queda defendido, y tras estos movimientos, como decimos, se juega f por e5, caballo por e5 directamente, y tras caballo por torre por e6. La partida por parte de Madmeyarov está sentenciada, mejor dicho, por parte de Carlsen. Juega no obstante c2 y tras dama e1 decide abandonar, ya que siguiendo una de las líneas, aunque se juegue caballo d3 y hay ataque sobre la dama en e1, torre por e7 es posible, y tras esta coronación, bueno, pues torre por c1, aquí la línea podría continuar ganando la pieza, pero tras los cambios, incluso primero se puede dar un jaque, rey h8, y ahora cambiar piezas, y bueno, aunque solamente hay calidad, las piezas blancas cuentan con 2 peones de ventaja. Partida tremenda por parte de Carlsen. Vamos hablando para nuevos vídeos. Un saludo, chao.